Bien, mi tema es, siguiendo las presentaciones, vamos a hablar las próximas dos presentaciones de glándula tiroides. Primero, hipotiroidismo compensado, no vamos a hablar en estricto de coma mixedematoso. Voy a cambiar un poco el switch respecto a la emergencia respecto al hipotiroidismo y hablar de hipotiroidismo compensado versus coma mixedematoso, ¿ya? No vamos a hablar respecto a como fisiopatología, pero en vista de que es una de las preguntas de la prueba, recordar que la enfermedad de Hashimoto es la causa más frecuente en nuestro país, en países desarrollados, respecto al hipotiroidismo. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Bueno, porque si bien es una patología muy poco frecuente, probablemente algunos médicos de urgencia quizás nunca van a llegar a enfrentarse a un hipotiroidismo compensado. Igual es relevante porque tiene un alto nivel de mortalidad. Hace 30 años el hipotiroidismo compensado, el coma mixedematoso, tenía una mortalidad del 80%, hoy en día se estima que la mortalidad está entre el 30 y el 60%. ¿Bien? Está subdiagnosticado, un estudio realizado en 2010, demostró que los médicos de urgencia, especialistas en medicina de urgencia, solamente reconocían el 50% de los pacientes que llegaban con un hipotiroidismo compensado, mucho mixedematoso. Por lo tanto, sospechamos poco de los pacientes, somos poco capaces de poder pensar de que el paciente tiene un hipotiroidismo descompensado, y tampoco tenemos un laboratorio que nos diga, ok, este paciente tiene esta patología. En la mayoría del sistema público no tenemos niveles de hormona tiroidea, por lo tanto, tampoco es parte del estudio como aproximación inicial, así que va a ser relevante de que salgamos obviamente con la idea de pensarlo por lo menos. ¿Bien? Es un buen simulador. La Escuela de Medicina nos enseñó bastante bien de que el hipotiroidismo se presenta de muchas formas, desde una depresión, desde irritabilidad, pelo seco, en fin, muchas sintomatologías asociadas al hipotiroidismo. Y lo otro que es importante es que podemos provocarlo. Hay muchos medicamentos que desencadenan o se desarrolla hipotiroidismo o se exacerba con los medicamentos, como el litio, la enfermedad, los medicamentos como el fenobarbital, la fenitoína, la amiodarona, son parte importante de inicialmente el approach de preguntar si este paciente toma estos medicamentos, ¿tendrá un hipotiroidismo compensado? Y la verdad es que esta es la imagen normalmente que hemos tenido en la Escuela de Medicina, un paciente un poco irritable o con ánimo bajo, con un poco de edema priorbitario, edema facial, con pelo ralo, con las cejas en el último tercio disminuido, pero la verdad es que saquémonos a este paciente de la cabeza, porque lo más probable es que ese paciente que tiene hipotiroidismo no va a llegar ni comatoso ni con mixedema. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en esta idea, ¿ya? El paciente con hipotiroidismo descompensado va a tener hipotodo, ¿ya? ¿A qué me refiero con hipotodio? Va a ser un paciente que va a tener compromiso de conciencia inicialmente, que es algo fundamental en el approach inicial. El compromiso de conciencia puede ser coma, sí, pero puede ser perfectamente un paciente, por ejemplo, que maneja 2 idiomas y deja hablar uno, y no se recuerda cómo hablar el segundo idioma, o un compromiso de conciencia bien sutil. Va a tener hipoglicemia, hiponatremia, va a ser un paciente que va a tener hipocardia, que va a tener disminución de la contractilidad cardíaca, va a tener disminución de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, vamos a pensar que un paciente que tiene, en cierta forma, gran parte de sus funciones disminuidas. ¿Bien? Por lo tanto, la idea es salir del coma mixedematoso a un paciente que tiene hipo. Y siempre en este paciente que tiene hipo hay que buscar cuál es la causa, ¿ya? La primera causa no va a ser, este paciente llega y está en un coma mixedematoso, o un paciente que tiene un hipotiroidismo compensado, obviamente. Hay que buscar la causa porque gran parte de las veces el hipotiroidismo descompensado va a tener un gatillante. En la mayoría de las veces, en el 80% de los casos, va a ser sepsis, ¿ya? Va a estar con una infección intercurrente, o algún otro sintomatología. Puede ser medicamento, puede ser un infarto, puede ser un ACV isquémico que puede haber desencadenado, obviamente, además de la patología intercurrente, el hipotiroidismo. ¿En qué lo sospechamos? Y eso va a ser relevante. Obviamente el paciente que viene con esta clínica, viene con esta sugerencia, que puede ser perfectamente un shock indiferenciado también, ingresando al recuperador. Principalmente hay alguna población que está sometida a más riesgo. Uno son las mujeres, ¿ya? El 80% de los coma mixedematosos o de los hipotiroidismos compensados son en mujeres.
Lo otro, en invierno, el 90% de los comas misematosos y hipotiroidismo compensado se presentan en invierno, así que va a ser como una población en la cual obviamente hay un mayor riesgo, obviamente no nos vamos a enfocar solamente a eso, pero a un mayor riesgo de desarrollar. Y obviamente que un paciente que llega con hipoglicemia, que llega con bradicardia, que llega con una contractilidad disminuida. Entonces el manejo inicial, como cualquier paciente, ABC, monitorización, la vía aérea va a ser un tema porque si es un paciente que llega con compromiso de conciencia, hay que tener presente que es un paciente que podría tener edema de vía aérea, más una macroglosia, por ejemplo, asociada, va a ser una vía aérea más difícil de lo que ya es difícil la vía aérea en urgencia, por lo tanto, siempre asegurarse que el paciente va a estar ventilando bien. Fluidoterapia inicialmente, a pesar de la hiponatremia, el paciente inicialmente va a llegar shock, hay que manejarlo como un shock inicial si es que llega el shock. Electrocardiograma porque nos va a permitir ver algunas cosas del electrocardiograma, prolongación del QT, baja de voltaje, bradicardia. Eco inicialmente va a ser importante porque los pacientes hacen derrame pericárdico, derrame pleural, no necesariamente ese derrame pericárdico está relacionado con un taponamiento cardíaco, sino que puede ser un derrame pericárdico de larga data de instalación. Laboratorio, inicialmente la idea o algunos centros lo que hacen es hacer un approach de sepsis de este paciente, por lo tanto hemocultivos, lácticos, gases venosos, ¿bien? La radiografía de tórax obviamente para ver si es que hay o no derrame. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar en imágenes perfectamente en el ecocardio, o sea en el eco bedside del paciente, podemos encontrar un derrame pericárdico que puede estar asociado a taponamiento cardíaco o no. ¿Bien? En el laboratorio vamos a encontrar, como habíamos conversado, un paciente que tiene hipotodo y también hipoventila, por lo tanto vamos a encontrar gases con hipercapnia y hipoxemia y una acidosis respiratoria, ¿ya? Podría encontrarse también. Hipoglicemia, hiponatremia. Y en electro, lo que les comentaba anteriormente, que vamos a ser un paciente que eventualmente podríamos encontrar una bradicardia, podríamos encontrar una prolongación del QT, bien, y por lo tanto va a ser relevante como la aproximación inicial. Ahora, nada de esto es específico de hipotiroidismo, como ya se han dado cuenta. El manejo, inicialmente, si no hay respuesta a volumen, hay que seguir con vasopresores. El paciente, como les comenté, puede llegar hipotérmico, bajo 35,5 la mayoría de las veces. El aumento de temperatura no va a ser brusco, sino va a ser un aumento de temperatura progresivo, el que decimos inicial. Corticoides, más adelante nos vamos a dar cuenta que el paciente con hipotiroidismo además tiene asociado muchas veces falla suprarrenal asociada y por lo tanto corticoides siempre, pensarlo. Y tratar la causa, ya va a ser en siguiente forma una de las cosas más relevantes y lo que hacen la mayoría de los lugares, tratar la causa, ver cuál es la causa del compromiso de ese paciente, que puede ser perfectamente un shock cardiogénico por el taponamiento, puede ser una sepsis que desencadenó el hipotiroidismo compensado, en fin. El tratamiento específico es la hormona tiroidea. En general no hay ningún acuerdo respecto a cuánta hormona tiroidea tenemos que administrar al paciente. Sabemos que tiene que ser endovenosa, sabemos que es T4, sabemos que puede ser entre 100 y 500. Hay diferentes centros donde se aplica desde 150, 300 y 500. El acuerdo es, dependiendo del centro, cuánto se administra si es que obviamente llegamos al diagnóstico o a la sospecha inicial. La indicación es siempre tratar si se sospecha, no preocuparse de cierta forma de arreglar secundaria a la administración de levotiroxina. Si lo sospechamos, si ya el índice de sospecha es alto, tratar. Si podemos tener un laboratorio que nos avale, genial. Pero por ejemplo en San Juan de Dios, los niveles de hormona tiroidea se procesan 2 veces a la semana. Y no se procesan en San Juan, sino que se mandan al Félix Bulnes. Así que ninguna posibilidad de tener hormona tiroidea como disponible en la urgencia. Y este es un mensaje súper importante, siempre acordarse de la suprarrenal. ¿Okay? El hipotiroidismo es compensado, el coma sematoso viene acompañado de la suprarrenal, de la insuficiencia suprarrenal, por lo tanto es importante que a todo paciente que sospechemos que tiene hipotiroidismo compensado con hipoglicemia, acordarse de que hay que administrar corticoides. ¿Bien? Entonces, ¿qué me llevo?
Primero, que es una patología de alta mortalidad asociada, muy poco frecuente, probablemente quizás nunca veamos ninguno de nosotros, pero hay que siempre pensarla. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Principalmente, y eso es fundamental, estado mental alterado y poligsemia. ¿Es específico de hipotiroidismo? No es específico de eso. El hipotodo es súper importante, hipocardia, es decir, baja contractilidad cardíaca, disminución de la frecuencia cardíaca, por lo tanto, disminución de la fracción de eyección. Bien. Tratar la causa. Alguna razón hay por la cual este paciente se está descompensando, que puede ser un accidente vascular, puede ser un infarto, puede ser una infección, en fin. Y, como siempre, no olvidarse de la suprarrenal, que a fin de cuentas es lo que tiene más mortalidad asociada también a este tipo de pacientes. Como saben, 30-60% de mortalidad en hipotiroidismo. El poco frecuente, pero hay que sospecharlo eventualmente después de obviamente haber manejado todas las cosas previas a un paciente en esas condiciones. Eso, muchas gracias.